Buenas noches a todos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en nuestro espacio Tómate tu tiempo y charlemos. Em, Como cada 15 días estamos aquí para hablar de temas relacionados con recursos humanos, pero sobre todo para ver cómo recursos humanos no es una área aislada, no es un tema aislado, sino que definitivamente tiene que ver con todo lo que involucra a la organización, desde estrategia hasta operatividad. El día de hoy nos encontramos aquí para hablar sobre los procesos, sobre la reingeniería de procesos fundamentalmente, y tenemos a dos personas muy queridas de la casa. María Caridad Salgado, ya se acordarán de ella, ella ha estado varias veces con nosotros, y tenemos también acompañándonos el día de hoy a Arlene Ebensperger desde Chile, Hola, que quiere compartir con nosotros un poco sobre estos temas relacionados con procesos y recursos humanos. Bienvenidos nuevamente, bienvenidos a todos los que nos acompañan a través del Facebook Live. Y bueno, ya saben, estamos pendientes de sus preguntas. Arlene, buenas noches. hola, María buenas Caridad, noches, buenas muchas noches. gracias. Muchas Hola, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Gracias. gracias Marta Patricia la invitación. Pues yo también con muchas preguntas para Arlene, porque contentísima de poder aprender de alguien con tanta experiencia en el tema de procesos. Ay, muchas gracias, María Caridad. Sí, bueno, Arlene no hace mucho me dijo que no dijera cuántos años de experiencia tiene, pero bueno, son todos. O sea, tenemos toda la experiencia aquí Sí, en mucha este tema del experiencia día de hoy. acumulada. Mucha experiencia acumulada. Ok, bueno, Arlene, entrando en tema, cuéntanos un poquito cuál es la importancia de los procesos o de conocer claramente los procesos en una organización. Bueno, si entendemos, yo lo primero que pondría como marco de referencia es entender qué son los procesos. Los procesos, desde una perspectiva muy simple, son el conjunto de actividades enlazadas que nos llevan a obtener un resultado. Y en cualquier actividad que nosotros podemos estar haciendo, vamos a realizar un conjunto de actividades que nos van a llevar a un resultado. Y el poder conocer ese conjunto de actividades, que dependiendo de la situación van a ser actividades más difíciles o más simples, nosotros podemos mejorarlas. Si no conocemos el proceso y no somos capaces de mapear el proceso, difícilmente vamos a poder mejorarlo. Y obviamente, además de poder conocer este conjunto de actividades y ponerlo en un mapa, en un conjunto de cajitas, también vamos a tener que, para poder completar el proceso y entenderlo, y vamos a tener que identificar cuáles son los indicadores que nos permiten saber cuál es el desempeño o el resultado de ese proceso. Esa es la importancia de conocer los procesos. Entonces, si nosotros queremos mejorar los resultados en una organización, tenemos que entender cuáles son los procesos para poder mejorar el desempeño en el ámbito que nosotros queramos. Ya. Arlene, de acuerdo con lo que nos comentas, es básico poder conocer qué hacemos, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo también, que entiendo que es lo que nos define un proceso, para ver realmente por qué se generan los resultados que estamos teniendo. De acuerdo con tu experiencia, sé que tu experiencia es más en empresas muy grandes, Mineras de Chile y empresas grandes, pero digamos en empresas medianas y pequeñas, eh, de lo que tú has podido ver, ¿las empresas se preocupan por tener esta claridad de sus procesos? Yo creo que con el tiempo, sí, todas las empresas se preocupan mucho de entender cuáles son sus procesos. Si bien en las organizaciones la mayoría están estructuradas de acuerdo a las áreas funcionales, cada una de esas áreas funcionales opera con procesos. Tenemos el área de recursos humanos que tiene un conjunto de procesos tradicionales: reclutar gente, gestionar que la gente se mantenga en la organización y finiquitar, ¿cierto? Y finiquitar o desvincular a las personas cuando las personas se van de la organización. Y esos son procesos. Si vamos dependiendo de la industria, vamos a tener procesos operacionales, tenemos procesos comerciales. Entonces, todas las empresas, independientes de su tamaño, van a tener un proceso relacionado con un conjunto de procesos relacionados con los recursos humanos,
un conjunto de procesos relacionados con el área comercial, un conjunto de procesos relacionados con las operaciones y un conjunto de procesos relacionados con la logística, al menos. Obviamente, si la organización es más compleja, tiene más áreas y tiene más procesos. Y esos procesos no son, también son, hay procesos que son como transversales, porque en el fondo para poder entregar un producto o un servicio al cliente, ¿cierto? Está el área comercial que se conecta con el área de operaciones, ¿cierto? Y con el área de logística, y eso es todo un gran proceso. Entonces, cuando uno mejora el proceso, no basta con mejorar solo el proceso del área de operaciones. Va a tener que ver si esa mejora en el área de operaciones mejora el resultado completo e impacta positivamente al cliente. Porque en el Gracias, fondo el Arlene. mejoramiento, estaba mirando aquí mis apuntes antes de que empezara la reunión, pero nosotros cuando mejoramos los procesos siempre tenemos que tener en cuenta el valor del mejoramiento del proceso para el cliente. Porque si tú vas a mejorar un proceso o un conjunto de procesos, si no lo mejoras pensando en que vas a impactar y vas a generar valor para el cliente, no tiene mucho sentido. Y para generar ese valor, tú tienes que mejorar la calidad del servicio del producto, mejorar el servicio, ¿cierto?, que le entregas al cliente, o reducir los costos, o reducir el tiempo en que le entregas a esa persona el servicio. Cualquiera de estas 4 variables que yo menciono, en tu mejoramiento de proceso va a impactar positivamente al cliente y obviamente tiene que también generar valor para los accionistas. Si no, no puedes tienes que combinar las dos cosas. Gracias, Arlene. Vemos que es muy, muy, muy importante el tema de no solo tener la claridad de cómo están funcionando nuestros procesos, sino también cómo están interrelacionados, cómo están concatenados, cómo están secuenciados unos con otros y cuál es el impacto que tienen. María Caridad, cuéntanos, de acuerdo con tu experiencia aquí en Ecuador, en empresas medianas y pequeñas, ¿crees que se le está dando tanta importancia a conocer esto, como decía Arlene, a mapearlos? Porque lo que yo he visto es que sí, se hacen muchas actividades y en algunas ocasiones nos centramos más en las actividades puntuales de cómo se ejecutan más que en el proceso como tal. Cuéntanos un poquito tú qué has visto. Bueno, sí, creo que en la actualidad hay mayor interés. Creo que podemos hablar de un antes de la pandemia y un después de la pandemia en cuanto al interés que se ve en los procesos. Creo que el motivo principal, como tú dices, antes se veían las actividades que se tenían que hacer y se cumplía. Ahora existe ya mayor conciencia de la productividad y el tema de productividad los procesos es uno de los ejes importantes de productividad, ¿no? Justamente lo que Arlene nos decía, es el tema de que si tú quieres mejorar, tienes que saber y entender el proceso y qué implica y en dónde impacta el proceso. Entonces, creo que a partir de esta necesidad que se genera de mejorar la productividad de las compañías, tanto grandes como medianas y pequeñas, ahora tienen mayor interés en conocer el proceso y ya no solo la actividad, porque están buscando cómo optimizar costos, cómo optimizar tiempos, entonces ya requieren de un enfoque más real del proceso completo y ya no solo la actividad específicamente. Creo que en la actualidad, y te puedo decir, este año ha habido muchísimo más interés de las compañías medianas y pequeñas en saber cómo se maneja el tema de procesos. Pero creo que especialmente en las áreas de producción. Lastimosamente, la mayoría de empresas que están en el sistema de producción se enfocan solo en esa área. La mayoría no tienen o le ponen poco interés a entender los procesos en el área administrativa, que tienen igual impacto, y en eso Arlene nos podrá ampliar un poco más. Tienen el mismo impacto, digamos, en los resultados generales de la compañía desde el punto de vista de productividad, los procesos del un lado que del otro lado.
El motivo por el cual tienen menos interés no te podría decir exactamente, simple y llanamente me topo que tienen súper bien definidos los procesos en el área de producción, y cuando pregunto por los procesos en el área administrativa me dicen, no, esos no están, esos no están contemplados. Sí, sí. Sí, Arlene, hay como una percepción de que si tú mejoras las operaciones o la planta o el proceso productivo propiamente tal, como que todo se mejora. Pero tienes que mejorar tienes que mejorar el proceso comercial, porque el proceso comercial puede ser que sea, que esté hecho, que no sea tan productivo y que si tú lo mejoras eres capaz de vender más. ujú, O puede ser que en los procesos relacionados con recursos humanos, si tú potencias esos recursos, puedes captar a mejor personas que van a mejor capital humano, que va a impactar positivamente en el área comercial, en el área logística o en el área de operaciones. O si la perfecto. gestión que se hace dentro del área de recursos humanos para mantener a las personas dentro de la organización se hace mejor, vas a mejorar el clima y eso va a impactar positivamente en los procesos comerciales, en los procesos operativos o logísticos. Entonces, todas las áreas tienen procesos y todas las áreas se deben a mejorar esos procesos para impactar positivamente la productividad. Y también Arlene, hay de un acuerdo con tu... factor, perdón, hay un factor que es súper interesante que, que me he encontrado cuando comparo las que sí tienen en el área administrativa y las que no. Y es esto de que las personas que conocen el impacto de su proceso, mi proceso, qué impacto va a tener en la producción, en el área de producción, en la parte productiva de la compañía, es muchísimo mayor el compromiso que tienen y mucho mejores los resultados en productividad que tienen las personas. Entonces, tener los procesos en el área de administración, creo que cumple un rol que es muy importante, igual de importante, pero creo que en la parte de las personas es un rol, porque normalmente el área de administrativo, los procesos de apoyo que se llaman, no tienen esa misma valoración de sí mismos, sino cuando conocen el impacto que tienen en el resultado de la compañía, ¿no? Sí, 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 inclusive hay un concepto que yo estoy trabajando ahora, que es el análisis, es hacer un mapa de la organización desde la perspectiva de las relaciones que hay en la organización, de cómo de cómo en el fondo las personas, un mapa de cómo las personas colaboran en la organización. Y eso está relacionado con lo que tú dices, María Caridad, porque si tú tienes el organigrama tradicional, que dice esta es el área comercial, acá está el gerente comercial con su subgerente o con sus jefes, está el área de operaciones con sus supervisores, está el área de recursos humanos con sus analistas y todo, y lo ves como en departamentos que no están conectados, ¿cierto? Pero eso no es así, porque si tú ¿No? hicieras un mapa de cómo trabajan las personas, tú podrías ver que la persona del área de recursos humanos trabaja con el supervisor, apoyándolo o dándole tips o potenciándolo como supervisor para que sea un mejor líder. Entonces, y se comunican diariamente. Y si tú quieres saber cómo colabora el comercial con el de operaciones, también hay comunicación entre ellos. ¿Por qué? Porque tienen que darse por lo menos las ventas que se van a transformar en producción. Ujú. Entonces, si tú haces un mapa de cómo la gente colabora dentro de la organización, es un concepto totalmente distinto al organigrama. Y ese El tipo de mapa flujograma. está clara del flujograma tradicional que tenemos. Esa red de colaboración que tú puedes mapear también te sirve mucho para poder ordenar y para poder ordenar los procesos que son transversales porque están conectados unos con otros, eh, te pueden ayudar mucho a mejorar la productividad. Ujú. Arlene, ¿cómo has visto tú de la importancia que se le da a los procesos de apoyo frente a los procesos productivos o generadores de valor? Aunque ahí hay ciertas discusiones entre cuáles son realmente los procesos generadores de valor en ese término, pero hablemos un poquito antes de meternos ahí en temas de procesos productivos y los procesos de apoyo. Mira, ¿Tú crees que sí se les está dando la sí. misma importancia o que todavía Mira, falta generar un poco más? yo desde mi experiencia en Chile, eh, cuando yo empecé a trabajar en estos temas hace 30 años atrás, uno siempre hablaba de los procesos productivos. Entonces era el proceso, yo me acuerdo que trabajaba en una empresa que se llama BAS, que hacían estiro por expandido. Y siempre el foco de ese trabajo
tenía que ver con los procesos en la planta productiva. Entonces nos sabíamos de memoria, teníamos los procesos muy bien mapeados, teníamos los indicadores súper bien mapeados, teníamos todo muy, muy organizado y teníamos un sistema de recompensa de los trabajadores asociado a los aumentos de productividad que existían en la planta. Si había aumento de productividad, funcionaba súper bien, pero los procesos administrativos no eran un tema. Los procesos de recursos humanos, los procesos comerciales eran como otro mundo. Pero lo que yo me he dado cuenta ahora, 30 años después, es que eso, por lo menos aquí ha cambiado, sobre todo en las empresas grandes hay un interés, una preocupación y hay incentivos para que las áreas de apoyo, como puede ser, como son recursos humanos, muchas veces, o logística, o administración, o contabilidad, tengan sus procesos mapeados y hay también incentivos para que ellos mejoren esos procesos. O sea, creo que en 30 años sí ha habido una mirada mucho más integral de los procesos y de que en los procesos de apoyo se puede mejorar y se puede crear valor para el resto de la organización, mejorando esos procesos. Ya. Tú precisamente nos has comentado el tema de que los procesos de apoyo sí generan valor a la organización. Y este tema de generación de valor viene precisamente desde ahí, de que solo aquellos procesos que están relacionados con el core del negocio son los generadores de valor y el resto no importa si funcionan o no funcionan, ¿cierto? Pero sí hemos visto cambios, definitivamente se han visto cambios, se ha visto que muchas empresas se han dado cuenta que no es que tengo dos empresas diferentes, una empresa que produce y la otra que hace otras cosas que no son relacionadas con el core de negocio, sino que somos uno solo y que esos procesos tienen que estar ligados además. Y ahí viene la importancia de lo que mencionabas antes, de estas redes de colaboración o de estas redes de interacción de personas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los procesos no son algo subjetivo per se, no son unas actividades que se realizan solas, sino empezamos entonces a involucrarnos o a relacionar ese proceso productivo o ese proceso generador de valor o ese proceso de apoyo, a relacionarlo con las personas. María Caridad, nos gustaría que de acuerdo con tu experiencia veamos y tenías unos comentarios en LinkedIn en donde la gente decía, pero es que los recursos humanos no deberían llamarse recursos. Y vamos a ver cómo relacionamos esto al tema de los procesos y la producción. Sí, fue de hecho un par de publicaciones bastante polémicas en LinkedIn que a mí me gustó mucho la reacción de la gente y yo creo que hubo mucha reflexión sobre el tema. Cuando trabajamos productividad como tal de una compañía, tenemos que trabajar 3 enfoques fundamentales. Procesos, obviamente, como estamos conversando, el tema de costos o financieros y el tema de lo que son los recursos humanos. Pero aquí entra un tema que todo el mundo me decía, no, son talento humano, y eso es lo que veíamos. Y yo les decía que en productividad a nosotros nos toca separar lo que son los recursos humanos de lo que es el desarrollo como tal del talento de estos recursos humanos. Porque yo necesito que el área de recursos humanos me provea de esta materia prima, entre comillas, tan importante y fundamental para la operación, ¿ya? Entonces, y para saber qué tipo de materia prima necesito para esto, necesito entender en los procesos qué es lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? ¿Qué es las actividades que van a realizar en procesos? Y eso llevarlo a una estructura organizacional que al final del día los llamamos cargos, pero es la materia prima que necesita para ejecutar una empresa. Los recursos humanos son eso, son recursos. Y siempre va a depender el enfoque. El área de talento humano es el área que se encarga que esta materia prima no se agote, realmente tenga todas las condiciones que necesita, la capacitación, las motivaciones y todo el tema, el desarrollo profesional
de estos recursos. Pero antes de esto yo necesito saber qué recursos necesito, cuántos necesito de cada tipo que he definido acá y cómo están distribuidos. ¿Para hacer qué? Son recursos y nos cuesta igual y es una inversión que hacemos las empresas, o sea, bueno, los clientes, yo siempre les digo, hacemos una inversión y en realidad son ellos. Ellos hacen una inversión al contratar este personal, ¿no es cierto? Que es la materia prima que necesitan para operar todo. Es lo fundamental, pero siguen siendo un recurso. Sí, Arlene. En Chile, esta polémica de si son recursos, porque en el fondo también ha estado muy presente muchos años, y ahora último, el concepto que se ha ido imprimiendo es capital humano. Capital humano. Sí, acá también, creo que en Ecuador también se les llama capital humano, talento humano, ya se habla de gente, pero a la hora de la verdad y desde el punto de vista de productividad, y eso es súper importante tener claro, ¿no? O sea, no quiere decir que las áreas de recursos humanos o de talento humano tienen que separarlo uno del otro, sino que al momento de administrar cada una de los conceptos, tienen que tener claro. Yo creo que acá, cuando hablamos de productividad, yo no estoy hablando de fulanito de tal, sino de la persona que ocupa determinada posición y tiene que ejecutar determinadas actividades. Si yo lo llevara esto a un tema tecnológico, no estaría hablando de determinado teléfono, sino de un teléfono que me permite hacer llamadas. Punto. O sea, no estaría especificando. Y eso es lo que tenemos que tener en mente cuando trabajamos productividad, porque de la misma forma como voy a tratar un recurso, debo tratar al otro. En talento humano sí me puedo dar ese lujo de capacitar a uno en una cosa y a otro en otra cosa porque son necesidades diferentes y específicas de la persona. Pero cuando hablo de recursos, de inversiones, estoy hablando nuevamente de temas de dólares. No hablo de gente porque la gente ya se vuelve personal. Eso es lo que es la línea muy delgada entre que es un recurso y ya se vuelve un tema personal con la gente, ¿no? No sé si logro expresar la idea, fue muy polémico en realidad en LinkedIn. La gente, y claro, es un impacto cuando yo les digo, tenemos que separar el recurso del talento, porque aquí no tengo nada personal con nadie, estoy midiendo productividad y finalmente todos son recursos. Bueno, ahí entonces ahora entro yo. Ahí entra talento humano, aquí viene la otra parte. Aquí viene gente. A ver, perdón. Yo llevo muchos años, entre 20 y 30, para no ser tan específicos como con Arlene, trabajando en este tema. Y realmente yo entiendo la gente que dice no somos recursos porque no nos deben tomar, usar y desechar. Y esa ha sido una lucha muy fuerte desde el punto de vista de organización, de empresa, en entender que las personas tienen un valor muy importante dentro de la organización. Y lo entiendo porque no ha sido una lucha fácil, no ha sido una lucha en donde las personas han logrado ganar ciertos derechos, han logrado ganar ciertos espacios, ¿cierto? Y por eso a lo largo del tiempo hemos visto cómo se ha modificado mucho el nombre, el concepto, y en los años 50 hablábamos de área de relaciones industriales. ¿Y qué eran relaciones industriales? Aquel que hacía lo que muchos hacen ahora en talento humano, que es ver a qué horas llegan, a qué horas marcan tarjeta, que ya no es tarjeta, sino dedo, ojo, cara o qué sé yo, con el aparato biométrico que utilicen, ¿cierto? Es registrar entradas, es registrar horas extras, es verificar que usen el uniforme, que estamos haciendo en muchas organizaciones, básicamente lo mismo que se hacía en 1950 con el área de relaciones industriales, pero que han sido espacios ganados. Yo eso lo entiendo y lo apoyo además, porque yo he vivido muchas de esas luchas con los gerentes que he trabajado, pero también tenemos que entender que no nos podemos centrar
en la puntualización de un concepto. No nos podemos centrar en el uso del lenguaje, porque caemos en muchos errores y en muchas luchas que no voy a tocar el día de hoy en este espacio, pero nos caemos en la lucha del lenguaje solamente y de la palabra solamente. Tenemos que entender un poco más allá y abrir abrir nuestras mentes y romper nuestros paradigmas. Si bien es cierto, se debe entender que las personas tienen muchas otras cosas más que un producto que entregar en la organización o más que ser el mismo producto. Y una de las grandes luchas que teníamos es hacerle entender a las gerencias que las personas no son propiedad de la empresa. Y entonces esa ruptura entre, oiga, no eres propiedad, por lo tanto no puedes disponer 24/7 de la persona. Creo que es muy válido. Pero también tenemos que entender que tenemos muchas facetas y muchas cosas de las cuales tenemos que hablar. Hay otra lucha también por decir, no somos el área de talento humano porque no todos son talentos dentro de la organización. Bueno, discusión, ¿cierto? Sino que hay que desarrollar los talentos de la gente. Entonces, ahí tenemos muchas cosas. Para mí personalmente, estoy más de acuerdo con que hablemos de gente, me parece perfecto, con que hablemos de gente y cultura me parece también espectacular y otras cosas, pero que dejemos un poquito esa lucha por el lenguaje y nos vayamos al fondo. Tenemos que entender, y reconozco que a mí entre estas luchas me ha costado entender que en un esquema de proceso, de sistema, donde tengo inputs, procesos, outputs, retroalimentación, todo lo que entra, somos materia prima. Y como decía María Caridad, eso es todo. O sea, es como los ingredientes para ir a hacer una fanesca que se mezcla y luego sale algo, ¿cierto? Es echar todo entre la olla para tener un resultado. Sí, tenemos que entender también dentro de la organización en qué momento hablamos de el recurso para el proceso y en qué momento desarrollo a la gente, trato a la gente y dejo de utilizar a la gente. Entonces, el hecho de recurso no es solo utilizar, ¿cierto? O no es utilizar, es simplemente saber con qué elementos cuento para mi proceso productivo. Es un elemento más de mi proceso, pero que aparte de eso yo tengo que desarrollar a esos elementos que llamo personas. Entonces creo que es interesante ahí el tema de la discusión. Sí, Y aquí María hay un Caridad. tema importantísimo entre esto y procesos, ¿no? Mira que procesos, o sea, tener la claridad de los procesos, ya luego pues Arlen te hago una consulta sobre eso, una pregunta, pero la claridad de los procesos, yo siempre digo, no solo me da tener claridad de procesos en todas las áreas de la compañía, no solo me va a permitir saber el tema de los recursos que necesito y la inversión, sino también es el insumo necesario para desarrollar el talento de las personas. Yo creo que a partir de tener claros los procesos, y Arlen nos va esto es para ti, teniendo claros los procesos, yo acá lo manejo así en las organizaciones, digo, con esto yo puedo decir, ok, a partir de esto, ¿cómo voy a desarrollar el talento humano? A partir de estos procesos que tengo con claridad o las mejoras que he hecho, yo creo que el tema relacionado a las personas parte de tener claridad en los procesos, ya lo que es el desarrollo profesional de las personas, porque de algún lado no me puedo inventar qué capacitar, no me puedo inventar qué, sino tengo que sacar de algún lado. Y creo que el insumo ideal para eso es el tema de procesos. No sé, en tu experiencia, Arlene, ¿cómo ha resultado esto? ¿Qué impacto ha tenido? Lo que pasa es que cuando tú analizas el proceso, tú no puedes disociar el proceso de la persona o el proceso de la tecnología. No puedes disociar el proceso de las personas y el proceso de la tecnología. Y la tecnología tiene que ver con el saber hacer. Puede ser con un equipo o puede ser con una metodología con que se hace lo que hace la persona. Entonces, cuando tú haces análisis de procesos, tú consideras las personas y consideras las tecnologías y lo pones todo en un mapa. Uno puede usar Visagi para hacer el análisis del proceso. Cuando tú usas Visagi y lo usas correctamente, tú colocas
en la columna del lado izquierdo tú pones el área y la persona que hace la tarea. Porque en el fondo, si tú tienes un conjunto de actividades ahí aisladas, y bueno, ¿quién la hace? ¿Cuánto se demora? ¿Y qué tecnología ocupa? Entonces tú en el proceso, para ver un proceso, tú tienes que considerar el conjunto de actividades, la persona que hace ese conjunto de actividades, la tecnología que ocupa para hacerla, ¿cierto? Y ahí dice, bueno, ¿cuál es el resultado de ese proceso? ¿Cuántas unidades produce? ¿Puede producir más? ¿No puede producir? Entonces es una integración integración de los tres elementos. Así es. ¿Cierto? Es la persona, el conjunto de actividades que hace esa persona y las que están más adelante y atrás de ella, la tecnología que utiliza, el know-how, ¿cierto? El saber hacer de eso vía un equipo, una máquina, un sistema o una metodología, ¿cierto? Y por otro lado, lo que tú decías de los aspectos financieros, bueno, ¿cuánto le cuesta? ¿Cuánto se demora? ¿Lo hace muy lento, muy rápido? Utiliza mucho desperdicio, hay problemas de calidad y todos los aspectos que se llevan al tema financiero. Si no, no puedes hacer mejoramiento de procesos y aumentos de productividad por ende. De acuerdo, totalmente de acuerdo con Arlene. Y el insumo de los procesos, yo creo que lo que hace falta es cultivar o socializar de alguna manera el impacto que tiene el hecho cuando una empresa tiene procesos, el impacto en todas las áreas que tiene el tener los procesos claros, ¿no? No es solo la optimización de tiempos, de recursos, sino que eso desencadena que las empresas puedan hacer inversiones acertadas, tanto en la materia prima, en todo el tipo de materia prima, en todos los recursos que se utiliza, bueno, porque ahí sabes qué necesitas y cómo. Claro, por ejemplo, un típico error, vamos a automatizar y tú automatizas lo que hay, pero si lo que hay es un proceso ineficiente, estás automatizando ineficiencia. Así es. Entonces, antes de automatizar, tú tienes que mirar el proceso, optimizarlo y después vas a automatizar. Bueno, ahí vamos entonces entrando en tema. Entonces, ahí viene la importancia de la reingeniería de procesos, ¿ya? ¿Cierto? Que era el tema que nos compete el día de hoy. Entramos entonces a hablar de la reingeniería, es cuando necesitamos hacer una revisión importante de la mayor parte de nuestros procesos. Pero ¿qué pasa? Nos hemos acostumbrado a que el proceso está mal, y seguimos con los mismos procesos y luego tenemos que hacer una modificación y un cambio súper importante de esa reingeniería. Pero ya lo interesante no es hacer reingeniería de procesos. Arlene nos comentaba que en Chile ya no hablamos tanto de hacer reingeniería de procesos porque es como cada cierto tiempo hacer unos cambios muy abruptos. Cuéntanos, Arlene, ¿cuál sería lo ideal de trabajar en estos procesos? Sí, como tú dices, Marta, cuando hace 25, 30 años atrás hablábamos de ingeniería de procesos, nos referíamos a hacer cambios que eran muy violentos dentro de la organización y que podían generar breakpoints, llamémoslo. Y los breakpoints era modificar el proceso tal que generara un impacto positivo tan importante que la inversión que tú hacías en cambiar eso era mucho más, el resultado era mucho más grande que la inversión que tú hacías. O sea, lograbas como un salto cuántico en términos de productividad o de servicio o cosas así. Y hoy día en general no se habla de reingeniería de procesos, se habla de gestionar el proceso en forma constante, eso significa ir mejorándolo continuamente, vía incorporar tecnología, vía mejorar los talentos de la organización, vía cambiar metodologías de trabajo, ¿cierto? Esto de las metodologías ágiles que tanto ha estado de moda en los últimos años. Y, y de eso se habla y no se habla de ingeniería, es de gestionar, o sea, un gerente tiene la responsabilidad de mirar su proceso y estar constantemente modificándolo y cambiándolo para hacerlo productivo, tal que genere en el fondo valor para el cliente como para el accionista, cliente interno y externo si uno quiera pensarlo. Entramos también ahí a trabajar algo muy importante
Arlene, y es el hacer análisis permanente para hacer que el proceso, no sé si podemos utilizar el concepto, pero para hacer un proceso adaptable o adaptativo de forma permanente a esos contextos y necesidades que tiene en general la organización. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros nos apropiamos y nos adueñamos de un proceso de manera aislada, cada área es una forma aislada, no sabemos cuáles son las necesidades de los otros, nos perdemos mucho de esas necesidades y volvemos a traer a colación un concepto que nos hablaba Arlene hace un rato, y es la importancia de definir la funcionalidad de la interacción entre personas, porque los procesos solos no generan esta interacción. Somos las personas las que logramos ese entendimiento, esa comprensión y esa alineación, ¿cierto? De los procesos en función de las personas. Pero para eso es muy importante, y lo volvemos a ligar con temas de recursos humanos o de talento humano o de gente o de personas, ¿cierto? De cómo es muy importante hacer este análisis de aquellas redes de personas, de cómo las personas interactúan. Y Arlene hablaba del mapeo de personas. Este mapeo de personas no es solo saber dónde están las personas, sino cómo es esa interacción entre unas y otras para ver cómo se pueden lograr esa interacción entre áreas. Cuéntanos un poquitico más sobre esta redarquía que se denomina ahora, y es ese análisis o mapeo de esas redes de personas que nos van a llevar hacia el logro de un objetivo o una finalidad. Lo que pasa es que sucede que ahora en algún concepto hay un concepto que ha aparecido que es el concepto de organización dual, que habla que la organización tiene una jerarquía que está muy asociada al control, ¿cierto? Al control y la eficiencia. Y existe una jerarquía que tiene que ver con las redes de colaboración que existen dentro de la organización para poder realizar las tareas, que va más allá de la jerarquía y que son redes de colaboración que tienen que ver más con la innovación, con el colaborar, con el ser transparente el uno con el otro, con una relación de poder, de una relación más, no tan jerárquica como es el organigrama, sino más de tú a tú, ¿ya? Y esta red de colaboración, que tiene algunos otros elementos, es como la redarquía. Entonces en la organización tú puedes tener una red de colaboración para poder lograr, para poder hacer el trabajo. Todos tenemos dentro de las organizaciones en que trabajamos una red para poder lograr nuestra tarea. Entonces, en la medida que las organizaciones reconocen esas redes que son interdepartamentales, puede gestionar mejor y puede gestionar mejor y puede entender mejor el proceso y optimizar el proceso. Por ejemplo, nosotros estuvimos haciendo un trabajo de mejoramiento de procesos en una organización grande en Chile, en el área de recursos humanos, y lo que hicimos fue mapear todos los procesos del área de recursos humanos. Y uno se daba cuenta que el solo mapeo, que en el fondo se hacía con Visagi, que son cajitas donde tú vas poniendo las actividades y vas haciendo la secuencia de actividades que hace cada persona, te das cuenta que las personas hacían tareas que estaban como repetidas, pero en esa estructura, en esa forma de proceso, uno observaba eso y veías mucha conexión entre las personas. Entonces a nosotros nos faltó una herramienta que nos pudiera dar a entender mejor la red de colaboración de las personas para con un proceso específico. No sé si me explico, pero uno es tener un conjunto de actividades y otro es entender con quién se relaciona una persona para hacer la tarea que tiene que hacer. ¿Ya? Entonces, esta red de colaboración que tú puedes armar, lo puedes hacer en distintos ámbitos. Por ejemplo, tú puedes entender cómo se genera la innovación dentro de la organización. Entonces, yo le podría preguntar a los colaboradores de la organización, cuando usted tiene que innovar en su tarea, ¿con quién se comunica? Es que yo hablo con Juanito Pérez porque Juanito Pérez es súper abierto y le gusta, y tiene muy, muy buenas ideas y siempre nos da ideas de cómo ir mejorando. O, por ejemplo, en Chile es súper importante el tema de la seguridad, que está muy
relacionado con el trabajo que es con la industria minera. Entonces, en la industria minera, los indicadores de seguridad, de que la gente no se accidente, es muy relevante, y existen personas muy especializadas, y la organización hace mucho énfasis en ello. Y eso ha ido mudando, porque antes el problema de la seguridad era del área de seguridad. Del jefe de seguridad industrial. Exacto. Es problema suyo. Pero en la transformación, en la evolución que ha tenido ese concepto, la seguridad depende de uno, de la persona que está en la mina y cómo se cuida. Y de su supervisor, y del supervisor del gerente. Entonces, la seguridad hoy día se centra en el equipo de trabajo y en el autocuidado. Entonces, uno podría tratar de entender cuál es la red de colaboración, o la red de personas cuando hay un accidente. ¿Con quién se comunican? Y podría uno tratar de entender, o cuando tienen dudas con respecto a la seguridad, ¿quién da la respuesta? Y tú podrías armar una red que está relacionada con el proceso de seguridad, en relación a cuáles son las personas o los facilitadores en este proceso de aconsejar en seguridad. O, por ejemplo, hay en la literatura, saqué un ejemplo que me pareció súper interesante, que tenía que ver con el área de salud. Entonces se hizo una pregunta que era ¿con quién se comunica usted con respecto a los temas de los enfermos? Entonces, y se le hizo a 3 estamentos, que eran los médicos, las enfermeras y las TEMS. Las TEMS son las auxiliares, no sé si ustedes usan el mismo término, las auxiliares de enfermería. Y esa pregunta la respondieron estos 3 grupos. Y lo interesante fue que no existía una persona que conectaba a los médicos a los médicos y enfermeras con los auxiliares. Si esa persona se iba de la organización, el proceso se rompía. ¿Mm? Entonces, eso significa, y si se rompe el proceso porque no hay comunicación entre los médicos, las enfermeras y los auxiliares, significa que estás en graves problemas, porque puede suceder cualquier cosa. Entonces, esta herramienta complementaria de poder hacer mapas de colaboración y unirlo con el mapeo de proceso es una combinación interesante. Simplemente es una herramienta que te ayuda a entender mejor los procesos. Yo tengo una pregunta sobre la herramienta. ¿Encontraron la herramienta con la que trabajan para hacer esto? O sea, sí, yo tengo hemos desarrollado un software, una aplicación que te permite generar el mapa de relaciones. Pero eso es una herramienta diagnóstica que es complementario al objetivo que tienes, que es entender el proceso y mejorarlo. Por sí solo, si no tienes nada que mejorar o no tienes ningún problema, no tiene ningún sentido. Si tienes un problema, que es la productividad, que es un cuello de botella, y quieres entender cómo se relacionan las personas en relación a ese tema, ahí es interesante verlo, complementarlo con los mapas de proceso. Hay un tema súper interesante. Dame un segundo, María Caridad. Aquí hay un tema súper interesante, y es dejar de ver el proceso como algo lejano a la gente dentro de la organización. Somos uno solo, o sea, la gente no está aparte y el proceso es algo aparte. O sea, no, porque la gente hace el proceso. Exactamente, es ver cómo es casi que un híbrido, es una sola cosa entre lo que es la gente y lo que hacemos, y lo que es la importancia de tener la persona adecuada para hacer la actividad que requiere el proceso. Es la importancia que tiene el conocer el proceso. Entonces, una de las conclusiones que podemos ir sacando aquí es la importancia de entender el proceso no es algo aparte, no es algo wow, ni las personas son algo wow, sino que todos tenemos que hacer una conjunción, y realmente esto es un sistema en donde se interrelacionan unos y otros factores o unos y otros elementos para lograr realmente el resultado esperado. María Caridad, tenías una pregunta. No, más que una pregunta, era una acotación que es súper importante. Hoy con la tecnología podemos evidenciar eso sumamente fácil. Las redes de trabajo, que nosotros acá lo llamamos redes de trabajo,
y son redes colaborativas, ni más ni menos, que con la tecnología tú ahora ya puedes crear estos grupos de trabajo donde se comparte información, donde se interactúa y evidencias, ni más ni menos, cómo es la interacción entre los diferentes procesos. Ahora, yo creo que antes era mucho más difícil evidenciar este tema porque no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Hoy Sí. justamente conversábamos con una persona que se especializa en los temas del hub de colaboración de Microsoft. Y conversábamos, decíamos, claro, las redes de trabajo se las crean en determinada herramienta, en el Teams, en el Microsoft, pero obviamente hay que saber cómo es la interacción. No es solo crear por crear los grupos, sino entender cuál es la interacción y cuál es y cómo de un grupo sale al siguiente y demás. Y ahí logras evidenciar justamente las dos cosas, ¿no? Lo que las dos mencionan. La una, la interacción entre personas y procesos, y la otra, pues, cuánto impacta el tema de tener estas redes identificadas para que el trabajo colaborativo sea mucho más eficiente. Sea, claro, tú decías, si se va la persona del medio que le comunica a los médicos con las auxiliares, ¿qué va a pasar? Ahora, obviamente, todas esas cosas ya se pueden tener solucionadas a través de tecnología, pero siempre y cuando hayas identificado, que ese es el detalle donde yo veo la parte importante y el valor de tener claros los procesos y de estar revisando constantemente, ¿no? ¿Dónde puede estar mi problema de aquí a 5 años, o a un año, o a 2 días? O sea. Porque en el fondo, si tú logras identificar que tienes una sola persona que conecta el área de ventas con el área de operaciones, claramente entiendes que tienes que densificar las relaciones para que no sea una persona, sino sean 3 o 4 y no se pierda esa conexión que es tan importante. Así es. Yo Nosotros tenía un hemos, cliente esto es una anécdota divina, yo tenía este cliente que está en el tema en el ámbito petrolero y tardaba un mes en recorrer la tubería para verificar que no haya errores. Trata un mes de punto a punto y otro mes luego de regreso, y ese era su trabajo. Pero donde él por ahí se le pasaba alguna fallita, alguna fisura en la tubería, el impacto ambiental era enorme. Entonces, claro, ahí es donde uno se da cuenta de cómo puedes tener una responsabilidad tan grande en una sola persona, que además, o sea, en 30 días pueden pasar tantas cosas en lo primero que viste, pero me hiciste acuerdo cuando comentaste, o sea, era una sola persona y claro, el riesgo de ese proceso era altísimo, eh, o sea, podía pasar tantas cosas con esa persona. Sí, Marta, pues, es más común de lo que nosotros nos imaginamos, y lo peor es que las empresas no se dan cuenta. No se dan cuenta que le dan o sea, ni siquiera, bueno, muchas veces le dan, pero otras veces durante la cotidianidad, estas personas asumen esta conexión, ¿cierto? Que no está escrita en ningún lado, que muchas veces ni siquiera está tan clarificada en sus funciones, sino que simplemente la persona va asumiendo este relacionamiento, estas actividades, estas responsabilidades, y solamente se dan cuenta cuando la persona falta. Oh, ya es un poco tarde, ¿cierto? Pero es como ver a través de este diagnóstico de relaciones, que además tecnológicamente no es tan sencillo, pero operativamente sí es fácil tú determinar cómo están estructurados estos grupos, que es básicamente determinar una estructura, es mapear la estructura informal de la organización para ver cómo las cosas funcionan, en donde determinas personas clave positivas, pero también puedes determinar personas claves negativas, ¿cierto? Y saber cómo trabajar para N cosas que vas a hacer. Pero es entender que todos aquellos recursos que tiene la organización o que requiere la organización para funcionar son igualmente importantes, igualmente válidos. Que nos vamos al otro extremo, que hemos hablado algunas veces, María Caridad, y es cuando nos centramos en que las personas, idealizamos el mundo de las personas, y en un mundo que no es una realidad, perdemos de vista todo el resto de cosas dentro de la organización, y tenemos que tener un equilibrio entre todo, ¿cierto? Entre todo lo que realmente son elementos que conjugan un resultado.
que no busca nada más que la productividad y generar resultados dentro de la organización. Finalmente estamos aquí como organización, no importa el tipo de organización que seamos, no importa el tamaño, así seamos organización de 1 o de 50,000, lo que buscamos es productividad que me lleve a rentabilidad, ¿cierto? Eso es. Pero es como entender que esto es conjugar un montón de cosas. Es conjugar las personas, los procesos, la tecnología. Se ha mencionado mucho la tecnología, pero cuando le damos toda la mirada a la tecnología, y como tú decías, la tecnología me ayuda, pero si yo no conozco el fondo, o sea, ¿cómo la uso? Es como la uso. Entonces es eso, es entender mucho este tema de tener un equilibrio entre todos los recursos que manejamos dentro de la organización. Y bueno, creo que empezamos ya a cerrar. Se nos fue el tiempo, súper interesante. Y me gustaría cerrar con comentarios de ustedes, pero que hagamos un poquito el énfasis en cómo ligar cuando tenemos que hacer una reestructuración de procesos, un rediseño de un proceso, o cuando vayamos a darle énfasis a los procesos, ¿cómo sería esa relación entre los procesos y la gente? Empieza la que quiera. O sea, a mí yo lo que te diría, me cuesta separar los procesos de las personas, porque en el fondo un proceso, eh, un proceso, ¿cierto? Es una secuencia de actividades. Si tú lo automatizaste, ya, podríamos aislarlo de las personas, pero si no está automatizado, lo hace una persona. Entonces es como difícil separarlo. Y si lo tienes automatizado, ese proceso lo controla una persona, entonces tampoco lo puedes separar. O Entonces lo controla una persona. es como raro hablar de procesos sin hablar de las personas o sin hablar de las tecnologías. ¿Ya? Uno Sí. habla de procesos y habla de tecnologías, habla de personas, habla de la secuencia de actividades y obviamente el resultado, que es una productividad X que uno siempre desea mejorar. Eso, eso diría yo, ¿no? Yo Así de desde mi simple. enfoque concuerdo plenamente, obviamente, con Arlene, pero pues, ¿qué le acotaría a eso? Para mí las personas son no solamente los ejecutores de los procesos, sino son de dónde obtenemos las mejores innovaciones en procesos. Las personas que ejecutan los procesos son las que mejores ideas nos han dado para mejorar los procesos y creo que eso, el tema de procesos y personas definitivamente son uno solo, no se los puede separar, pero es importante saber que cuando hablamos de personas, hablamos en general de personas, no hablamos de una persona en específico con nombre y apellido, que es lo que mucho puede llegarse a confundir. Las personas son el actor principal de la productividad y porque son quienes ejecutan los procesos y son quienes finalmente van a hacer que los costos sean más altos o más bajos, de manera que yo siempre digo, es el protagonista de la productividad, son las personas. Y son las personas quienes, como te decía, son el insumo más importante para la mejora de procesos. Y debemos tomarles en cuenta siempre cuando hacemos una reestructuración de procesos, reingeniería de procesos. Realmente acá también lo llamamos como gestión de procesos, que se lo revisa periódicamente de acuerdo a los resultados obtenidos y son a ellos donde debemos acudir, es a quienes están trabajando el proceso. No es necesario acudir a los grandes gurús de algún tema porque nadie vive la realidad que vive la persona. Así es. Sí. Arlene, ¿ibas a mencionar algo más? No, que es así. Yo la experiencia que tengo en mejoramiento de procesos, las mejores ideas salen de las personas que ejecutan los procesos porque ellos conocen sus procesos y saben cuáles son las deficiencias, lo que les falta, lo que les sobra, lo que no les gusta. Entonces, hacer mejoramiento de procesos sin involucrar a las personas es posible. Son indispensables. Ya, ok, bueno, muchísimas gracias. Para concluir, creo que me quedo con varias cosas. La primera, la importancia de romper el paradigma de la reingeniería de procesos y cambiarnos a la gestión permanente de procesos.
Creo que eso es algo muy importante. Dos, entender que los procesos van alineados totalmente con las personas y que obviamente mientras más se ayuden de la tecnología, muchísimo más eficientes vamos a ser. No es que la tecnología es mejor que la gente, ni la gente mejor que el proceso, sino que tenemos que alinear a los tres para lograr un equilibrio y obtener los resultados, ¿cierto? Otra cosa muy importante con la que me quedo es que entendamos que todos que todos dentro de la organización somos y podemos ser y debemos ser generadores de valor. Entonces, que todos debemos aportar un valor a cada actividad, a cada función y a cada parte del proceso que nos corresponde. Algo muy importante que ustedes mencionaron, que mencionó María Caridad y que creo que es uno de los problemas que yo he encontrado cuando trabajo con la gente y es que no tiene claro su trabajo puntual, cómo aporta al proceso en general y cómo aporta a la organización en general y cómo aporta en general al producto. Entonces es muy importante que yo sienta y sepa para qué aporto y como decía María Caridad, el momento en que yo lo tengo claro, me da un mayor sentido de pertenencia porque sé cuál es la relevancia de lo que hago. Entonces, que la gente conozca no solo lo que hace, sino el para qué y cómo aporta, me parece súper importante. Me quedo con esos temas. No sé si alguna de las dos quiere aportar algo más antes de despedirnos. No, hay mucha tela que cortar en este tema, así que la próxima que tengamos a Arlene con nosotros podemos continuar con mucha Sí, información. hay muchos temas interesantes, sí. Sí, por Ya. Muchas ahora, gracias, Marta, muchas gracias. gracias por la invitación a charlar, a conversar. Estaba nerviosa porque no sabía qué iba a decir, pero bien, pero todo muy bien. Gracias, Arlene. Gracias a ti y gracias, Marta Patricia, por siempre propiciar este espacio donde podemos conversar y aprender de tanta gente como ahora de Arlene. Sí, Ya. en mi caso, de ustedes dos también. De Muchas Gracias. Marta y de gracias. Una buena noche. Muchas gracias, Arlene. buenas Muchas gracias, noches. María Caridad, y a todos nuestros oyentes en nuestro espacio. Comuníquense, compartan, envíennos sus dudas, y que con gusto les estaremos contestando. Y ya saben, todos los temas que se les ocurran son bienvenidos. Algunos nos contactan en el Facebook, algunos en nuestras redes internas, pero todos son bienvenidos, porque para eso estamos, para charlar de la cotidianidad de todos estos temas y desmitificar muchas cosas también dentro de todos estos temas relacionados con recursos humanos. Muchísimas gracias nuevamente y nos estaremos viendo de hoy en 15 días. Perfecto.